Dieguito, de la colonia Sonacer, Sonora. La Revolución Mexicana fue uno de los conflictos más importantes de México. Su desenlace daría origen a las bases de lo que en parte en la actualidad los mexicanos vivimos. Esta historia sucedió justo en la época de la Revolución Mexicana, en una ciudad al norte de México llamada Hermosillo, la capital actual de Sonora, específicamente en la colonia Sonácer, cuando todavía no era muy conocida. Una señora de edad avanzada, de milagro, quedó embarazada de uno de los caudillos de la Revolución. Algunas lenguas aseguran que ese tal caudillo fue el mismísimo Pancho Villa, uno de los personajes más importantes de la Revolución. De esa relación nació Diego, a quien todos le decían nada más Dieguito, un pequeño niño con síndrome de Down. Para desgracia de Dieguito, al ser diferente, los otros niños normales desataban sus males contra él. Lo hacían víctima de crueles burlas y maltratos. Fue en una ocasión en que, para hacerlo sentir más mal de lo común, tiraron a un pozo el juguete favorito de Diego. Se trataba de un soldado que le recordaba a su padre, al que nunca conoció. Dispuesto a salvar a su juguete, el inocente Dieguito bajó al pozo, pues el objeto se encontraba a pocos centímetros de la superficie, y para su suerte, no tuvo que sumergirse demasiado. Los demás niños, al ver que había recuperado su juguete, le aventaron piedras. Uno de ellos logró pegarle justo en la cabeza, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera hasta el fondo del pozo. Algunas personas buscaron el cuerpo de Dieguito, pero nunca lo encontraron. La madre del niño murió meses después del suceso, con la angustia y tristeza de no saber dónde estaba el cuerpo de su hijo. Años después taparon el pozo y desapareció. Pero hay vecinos de la colonia que aseguran escuchar pasitos y risas de un niño. Muchos dicen que es Dieguito, que anda jugando y buscando su juguete. El autobús fantasma, Estado de México. Se es considerado como pueblo mágico al pueblo o municipio donde aún se conserven la gran mayoría de sus riquezas culturales, lo que quiere decir que se protegen los edificios antiguos y son preservadas las costumbres arraigadas de cada lugar correspondiente. Y la siguiente historia ocurrió en un pueblo mágico. Ixtapán de la Sal es un pueblo mágico ubicado en el Estado de México, al sur de la ciudad de Toluca. Ixtapán tiene el atractivo de tener el balneario más grande de toda Latinoamérica, y también abunda una leyenda entre sus pobladores. En estos momentos la carretera hacia Ixtapán es segura, pero antes ocurrieron peligrosos accidentes. Uno de ellos fue el del autobús 40. Anteriormente, para llegar a Ixtapán, te encontrabas con una carretera peligrosa y angosta, la cual estaba a la orilla de precipicios rocosos. Remontémonos a los años 70. La última corrida de Ixtapán de la Sal a Toluca sale como es costumbre. En aquel entonces se tenía que bordear un enorme barranco que hoy día se puede librar por una autopista. Pero aquella noche, para los pasajeros del autobús 40, ocurriría algo fatal. Se cuenta que, en la sinuosa carretera, el autobús, abruptamente, comenzó a andar a mayor velocidad. Los pasajeros, asustados, le gritaron al chofer que bajara la velocidad. Pero las caras de todos se congelarían cuando el chofer les respondió: «Nos quedamos sin frenos». La tragedia ocurrió. El autobús chocó contra la barra de contención y cayó al fondo del abismo. El tanque de gasolina explotó y eso mató a los posibles sobrevivientes del choque. Desde esa noche, se cuenta que si uno circula por ese tramo de la autopista la misma hora en que ocurrió el accidente, se podrá ver el autobús 40, incluso subirse a él.
Pero luego de un rato, un operador invisible te va a decir: baje del auto o siga penando con nosotros para siempre. Si bajas del camión sin voltear, escucharás como una puerta se cierra y el vehículo se aleja. Pero si volteas, verás el camión todo despedazado, con sus eternos pasajeros lamentando su hórrido final. Y, por si no fuera ya inquietante, te volverás un pasajero más. El Callejón del Muerto, Oaxaca. En la primera calle de Morelos arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue escenario de un misterioso asesinato, y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después del cometido aquel crimen, lo que motivó que se le hubiese conocido desde ese entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Era la época de la colonia en la ciudad de Oaxaca. En aquel tiempo la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, una especie de policías envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcuza que comenzaban su tarea por las calles de la ciudad, un poco antes de cerrar la noche, y gritaban una peculiar cantaleta a ciertas horas, como por ejemplo las 12 y sereno. Uno de estos serenos resultaría ser la víctima de un atroz crimen. Aquella noche de abril flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos, que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. Las 12 y nublado. Y como escalonadas, sobre el filo de la medianoche fueron rondando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban, según la costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad, entregados al sueño. Uno de los serenos se encontraba en la calle, que ahora se le conoce como el Calvario. En medio de penumbras y desconocidas oscuridades de la noche, profirió un penetrante grito de agonía, al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos. Aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir todo. Como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, torció hacia la derecha, en dirección al templo de dicho barrio, y tocó la puerta del curato con recios e insistentes saldabonazos, que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. El hombre misterioso le pidió al cura que confesara a una persona que acababa de ser apuñalada en uno de los callejones de atrás de la Soledad, zona a la que ese padre no le correspondía fungir su trabajo. Sin embargo, el extraño le dijo que el moribundo pedía que fuera él quien le tomara la confesión. Una vez llegaron a la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. Una vez ahí, el sacerdote le dijo al hombre que lo había acompañado que se alejara lo suficiente para poder confesar al apuñalado,
y darle los santos óleos. Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida cada rato por los espasmos de la agonía. Mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces, al levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro, que descubrió que aquel desconocido, que ahora yacía cadáver a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo, moribundo. El padre había confesado a un muerto, y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas, y como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura, quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído, con el que escuchó la confesión del muerto. Si el video te gustó, por favor deja tu pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete si quieres ver más videos con contenido como este. Te ha hablado Trantum y te deseo dulces pesadillas.